cardíaco, dice ahí básicamente son todos los fenómenos que se producen desde que comienza un latido cardíaco, es decir, acá, con el inicio de la onda P, son todos los fenómenos que ocurren en el corazón desde que inicia un latido cardíaco, es decir, desde que se empieza a formar esa onda P en el electrocardiograma, hasta el comienzo del siguiente latido cardíaco, es decir, desde el inicio de una onda P hasta el inicio de la segunda onda P. Eso es un ciclo cardíaco, y pues vamos a ver que ocurren fenómenos de diferente tipo, ¿cierto? Entonces, como consecuencia de ese ciclo cardíaco, es decir, de esa sístole y de esa diástole, en el corazón van a ocurrir una serie de cambios de tipo estructural o anatómico y cambios fisiológicos, ¿sí? Si hacemos referencia a los cambios anatómicos o del tipo estructural, pues no es más allá que el cambio de forma que va a sufrir el corazón por contraerse. Vamos a tener en un momento de ese ciclo cardíaco un corazón totalmente aplastado, contraído, y posteriormente vamos a tener un corazón totalmente redondeadito, llenito de sangre, así totalmente dilatado. Esos son los cambios de forma. Pero por otro lado, vamos a tener una serie de eventos fisiológicos que van a ocurrir en ese ciclo cardíaco, ¿sí? Lo primero que ocurre en todo ciclo cardíaco son los eventos eléctricos, es decir, esa despolarización que se inicia desde el máximo de acá, que da origen a la onda P. Y pues el consecuente traspaso, ¿sí?, o recorrido que hace ese evento eléctrico a lo largo de todo el tejido cardíaco. Y como consecuencia de la transmisión de ese impulso eléctrico, ¿cierto?, pues van a ocurrir una serie de eventos mecánicos. ¿Cuál es el evento mecánico? El evento mecánico es como tal la contracción de las células para que se dé la contracción como tal del músculo cardíaco y la posterior eyección de la sangre, ¿sí? Hay algo que se conoce como acople electromecánico. El acople electromecánico no es más que el momento en el que ese impulso eléctrico genera la contracción de las miocardios para que se dé a cabo la eyección de la sangre, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre se inicia, todo inicia por pues, la generación del impulso eléctrico en el nodo sinoatrial, ¿sí? Todo se va despolarizando y en consecuencia de esa despolarización es que ocurre la contracción celular que lleva a que se dé, pues como tal, la contracción cameral para que se ocurra la eyección de la sangre. Pero no solamente va a ocurrir la eyección de la sangre. Vemos que en cuanto a los eventos mecánicos van a pasar varias cosas. Primero, como consecuencia, por lo menos cuando estamos en la diástole, en el periodo de relajación, van a ocurrir cambios de presión, porque son cámaras que todo el tiempo se van a estar llenando de sangre y posteriormente un músculo se está contrayendo para volver esa sangre a una cámara siguiente. Entonces eso va a hacer que haya una serie de cambios de presión en cada una de las cámaras en un momento determinado. Cambios de volumen, porque vamos a tener en un momento dado una cámara desocupada y luego vamos a tener esas cavidades totalmente llenas, ¿sí?, dependiendo del momento del ciclo cardíaco en el que nos encontremos. Ruidos, ¿sí?, y flujo. El flujo pues es el paso de la sangre de una cámara a la siguiente, y como consecuencia del paso de esa sangre de una cámara a la siguiente se producen los conocidos o el conocido latido cardíaco, que es audible a la auscultación, o cuando nos encontramos frente a unas valvas que ya están dañadas por algún proceso patológico, pues se generan los conocidos soplos cardíacos. Entonces todo eso es lo que ocurre en un ciclo cardíaco: cambios anatómicos o de estructura y cambios fisiológicos que están relacionados con la generación del impulso eléctrico, que lleva a que haya una serie de eventos mecánicos, que son cambios de presión, cambios de volumen, flujo de sangre de una cámara a otra, y como consecuencia del paso o del flujo de la sangre, la generación de los ruidos cardíacos.
aquí una cosita. Dice, el ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación que se denomina diástole. Entonces ya sabemos que en el ciclo cardíaco hay una diástole. Y por un periodo de contracción que se denomina sístole. Si extrapolamos eso al electrocardiograma, entonces ya sabemos que la diástole está representada por la onda P y el complejo QRS y los segmentos que ocurren dentro de estas ondas. Y las diástole o el periodo de relajación está representado principalmente por la onda T y los segmentos que ocurren entre el fin de una sístole y el inicio de la otra sístole. Entonces aquí entraría el segmento. ¿Cuál es este segmento? T. ¿Sí? Ese T. Sí. ¿Y este segmento? T. Segmentos es fin de una onda, inicia la siguiente. Aquí inicia, aquí finaliza S, inicia la T, segmento ST y segmento TP. Entonces por eso se compone la diástole. ¿Listo? Entonces miremos, hay una pregunta que se plantea. ¿Qué efecto tiene la frecuencia cardíaca sobre el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se puede modificar. Y les explico aquí una vez. No, ahorita porque hagamos el ejercicio. Ustedes lo que hicieron cuando vimos el electrocardiograma y calculamos la frecuencia cardíaca a partir del electrocardiograma, lo que hicieron fue coger una onda R y la siguiente onda R, es decir, un intervalo RR. Y a partir de ese intervalo RR se contaron cuadritos y sabemos cuánto duraba un ciclo cardíaco. Y a partir de ese ciclo cardíaco calculamos la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. A partir de la frecuencia cardíaca que la tenemos, vamos a calcular cuánto es la duración del ciclo cardíaco. Es a la inversa. Entonces, en el primer caso, un paciente con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? ¿Ninguno? ¿Quién ha cogido? ¿Quién entendió la leyeron estos dos valores? ¿Ninguno? No, sí, pero es muy sencillo. Es el tiempo. Si en un minuto, o sea, si en 60 segundos el corazón hace 65 ciclos, ¿cuánto dura un ciclo? Entonces escoger los 60 segundos que tiene el minuto, divide los 60 veces que se contrae el corazón y se relaja. Los 60 ciclos cardíacos que ocurren con eso. Y eso nos tiene que dar 0.90 segundos. Es decir, que cada ciclo cardíaco, cada contracción con relajación de ese corazón, ocurre cada 0.92 segundos. Y aquí lo mismo. El minuto va a tener los mismos 60 segundos. Y lo dividimos en las 125 veces que el corazón se contrae. Es decir, los 165 latidos por minuto. Y eso nos tiene que dar 0.42. Es decir, que en este caso, esa sístole y esa diástole duran 0.48 segundos. Y acá, esa sístole y esa diástole están durando 0.92 segundos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué efecto tiene la frecuencia cardíaca sobre el ciclo cardíaco? Con eso, ¿qué concluyen ustedes? A menor frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco es más largo. O a la contraria, a mayor frecuencia cardíaca, el ciclo cardíaco tiende a ser más corto. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el corazón? Digamos que este es un corazón. Vamos a graficarlo. Si miráramos eso eléctricamente, tenemos aquí un corazón que tiene su onda P, su complejo QRS, su onda T, otra onda P, complejo
multiplicamos a 65 latidos por minuto, sería el primero. En el segundo, ¿qué está ocurriendo? Normalmente, digamos que normalmente las ondas, segmentos e intervalos inicialmente tienden a mantenerse estables. Es decir, no es que si acá tengo 60 latidos por minuto y el otro tiene 120 latidos por minuto y la despolarización de los átomos aquí dura 0.04 segundos, como el otro está el doble, ahora me va a dar 0.02. No, eso no ocurre así. El corazón empieza a sacrificar el periodo de descanso. Eso es lo primero que sacrifica. Entonces, lo primero que el corazón va a sacrificar para pasar de 65 a 125 latidos por minuto es este periodo de descanso. Es decir, el segmento, y se dan cuenta, se contrae y se relaja. Sístole y diástole. Y se queda quieto. Y luego otra vez se contrae y se relaja. Lo que hace es, después de que se acaba esa sístole, inmediatamente empieza a contraerse más rápido. Entonces este periodo de descanso ya no es así, sino que es así y arranca otra onda media. Y vuelve y sigue igual. Pero lo que son duración de ondas, onda P y onda Q, o con grupo RS, por lo general duran casi siempre la misma cantidad de tiempo. Cuando la frecuencia es demasiado alta, ¿qué pasa? Se pierde por completo el descanso. Puede llegar a ese momento. Se acaba la onda T, inmediatamente el corazón hace esto. No descansa en ningún momento. Onda T, inmediatamente vuelve y se contrae. Y cuando ya definitivamente la frecuencia cardíaca es extremadamente alta, pues empieza a sacrificar otros segmentos. Por ejemplo, casi que el corazón, el impulso eléctrico no hace esos descansos que normalmente hace para darle paso al siguiente trayecto de ese sistema de conducción, sino que pasa totalmente derecho a ese impulso eléctrico en el corazón. ¿Eso qué consecuencias trae? Recuerden que, por ejemplo, pensando aquí en el inicio de todo, la contracción de las aurículas se da para que se terminen de llenar los ventrículos. Y para eso es que ocurre este descanso. Y si no está ocurriendo este descanso, ¿qué va a pasar con la ansiedad ventricular? Pues no se va a dar por completo. Y si no se va a dar por completo, ¿qué va a pasar con la sangre inyectada por el corazón? Pues va a disminuir. ¿Y qué pasa si ahora está saliendo menos sangre de circulación? ¿Qué pasa si hay menos sangre de circulación? Pues lo primero es que se redistribuye el gasto cardíaco. Se prioriza sangre a los órganos esenciales, corazón, pulmones y cerebro. Pero si la frecuencia sigue aumentando, va a llegar a un punto en el que el aporte de oxígeno no sea el suficiente para que aumente sus órganos, en el que va a llegar a un punto en el que el paciente pierde la conciencia y le presenta oxígeno. Eso es lo que ocurre. Por eso es que es tan peligrosa una taquicardia, porque normalmente, a lo que voy, un paciente puede con taquicardia, con una frecuencia cardíaca alta, o ya una frecuencia cardíaca bajita, 30, 20 latidos por minuto, y luego uno empieza a correr a ver qué le pone para que se le dé la frecuencia cardíaca. Pero llega un paciente, una frecuencia cardíaca a 100 latidos por minuto, y nadie se preocupa porque está funcionando. Pero está funcionando igual de mal o tal vez peor que el que está funcionando a 20 latidos por minuto. Entonces, bueno, y si ustedes recuerdan, cuando vimos circulación menor, yo ya les explicaba que la sangre llegaba a la cama, a la aurícula derecha, o al atrio derecho, del atrio derecho pasaba por la valva tricúspide al ventrículo derecho, del ventrículo derecho cuando se contraía, pasaba la sangre hacia los pulmones, a través de la valva pulmonar, hacia la hematosis, regresaba por las arterias pulmonares y por las venas pulmonares al atrio izquierdo, luego este se contrae, la sangre pasa a través de la valva mitral, se llena el ventrículo izquierdo, luego el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre sale a la aorta
después de atravesar la valva aórtica. ¿Cierto? Ese fue el carretazo que vimos en ese momento. Ese es el recorrido que hace la sangre. Pero resulta que no es tan así de puntual. Resulta que cuando la sangre todo el tiempo está retornando al corazón, bien sea la sangre venosa que viene de todo el organismo hacia el atrio derecho, o bien sea la sangre del pulmón que hizo la hematosis y está retornando al atrio izquierdo. Resulta que la sangre está llegando a los atrios, pero así como llega al atrio, pasa derecho al ventrículo. Y más o menos, esa sangre que está retornando y pasa derecho, alcanza más o menos a generar el 80% del llenado ventricular. ¿Sí? No es que se llene la aurícula completamente y se contrae para que se llene el ventrículo. La sangre llega a la aurícula y pasa derecho. Llega a la aurícula y pasa derecho. Y más o menos se da el 80% del llenado ventricular. Y cuando llega más o menos a ese 80% del llenado ventricular, se cierran las válvulas. ¿Y qué pasa? Ahora sí se llenan las aurículas. Y cuando las aurículas se llenan completamente, y es que se despolarizan, y esa despolarización atrial lo que permite es que esos ventrículos se terminen de llenar al 100%. Es decir, la despolarización auricular todo lo que hace es aportarle ese 20% para completar el 100% del llenado ventricular. En cuenta, eso es lo que debe ser. El 80% de la sangre fluye directamente a través de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Sí? Incluso antes de que se contengan las aurículas. La sangre, así como está retornando a las aurículas, pasa derecho. Pasa derecho. Cuando más o menos se llena el 80% de esto, es que se cierran estas válvulas. Y se llenan ahora sí las aurículas, se contraen. Y esa contracción lo único que aporta es el 20% del llenado ventricular. No es más. Para que se llene el 100%. Entonces, básicamente, las aurículas lo que hacen es, por un lado, pues permitir el paso de sangre directo desde aurículas a ventrículos hasta que se llene un 80%, luego se cierran y ahí sí empiezan a regular el flujo, porque se despolariza aurícula, se abren para completar el 100%, vuelve y se cierran para que la sangre no se retorne y luego se abren las otras dos epidurales para que la sangre pase o salga del corazón, bien sea el pulmón o a la circulación mayor. Y vamos a ver entonces cómo son esas fases del ciclo cardíaco. Resulta que les dije, hay una sístole y una diástole. Y cada uno de ellos tiene dos fases. ¿Cierto? Entonces, pensemos en un corazoncito que está relajado. Hizo su ciclo cardíaco, hizo su QRS, toda su contracción, cortó la sangre y quedó el corazón desocupado. ¿Cierto? Entonces miren que el corazón se desocupó y hay un primer periodo de la diástole que se llama periodo de relajación isovolumétrica. ¿Sí? Iso, ¿saben qué quiere decir? Significa el prefijo iso. Igual, sin cambios. Por eso decimos una línea isoeléctrica. No tiene cambios en electricidad. Pero lo que la ISO es que es algo plano, es igual, no hay cambios. Y volumétrico, pues hace referencia a volumen, es decir, sin cambio de volumen. Hay un periodo en la diástole, que en la diástole es la relajación. Entonces hay un momento de esa relajación en donde el corazón se relaja y no hay cambio de volumen. Ese se llama periodo de relajación isovolumétrica. Es decir, el corazón quedó contraído después de que terminó el ciclo, ¿cierto? Se contrae. Entonces ahora empieza a relajarse. Y esa relajación es la relajación isovolumétrica, sin cambio de volumen. Es decir, el corazón se está relajando, pero no está entrando sangre del corazón. Relajación isovolumétrica. Luego viene la fase de llenado rápido ventricular, que hace parte de la diástole. Entonces el corazón primero está contraído, terminó de inyectar la sangre. Entonces empieza la diástole. Primero el corazón se empieza a relajar, se va relajando, pero no está entrando sangre. Periodo de relajación isovolumétrica. Después, cuando ya está relajado y las cámaras están abiertas, viene la fase de llenado ventricular rápido. Entonces el corazón sigue relajado, pero está entrando ahora sí sangre al ventrículo. Esos son dos momentos. Es decir, la diástole va a tener un periodo o una fase
en donde no le entra sangre, se relaja, pero no entra sangre porque las valvas están cerradas. Luego las valvas se abren, sigue relajándose, pero ahora sí está entrando sangre. Esos son los dos eventos que ocurren. Se relaja, no hay entrada de sangre, relajación isovolumétrica, sigue relajado, pero ahora está entrando sangre para que se llene. Periodo de llenado rápido ventricular o ventricular rápido. Ahora quedó totalmente llenado. Ahora viene la sístole. Entonces, se llenó el corazón completamente y se cerraron las valvas. Ahora el corazón viene aquí, nuevamente la sístole. El corazón empieza a contraerse. Pero el corazón es que hace esto y de una vez bota sangre. El corazón empieza a contraerse, ¿cierto? Y tiene que incrementar la presión dentro de las cámaras para que esa presión dentro de las cámaras permita la apertura de las válvulas. Bien sea a nivel auricular para que abra las auriculoventriculares o a nivel ventricular para que abra las semilunares. Entonces, ese primer periodo de la sístole, cuando el corazón se está contrayendo y se está generando un incremento en la presión intracameral, pero que las válvulas no se abren, se llama periodo de contracción isovolumétrica. Es decir, el corazón se contrae y no cambia de volumen. Se contrae, pero no sale sangre porque las válvulas están cerradas. Es una contracción sin cambio de volumen. Contracción isovolumétrica. El corazón continúa contrayéndose. La presión en las cámaras es tan alta que supera la fuerza que pueden soportar las válvulas y las válvulas se abren. Y ahí se da el periodo de eyección. Entonces, si se dan cuenta, el corazón se sigue contrayendo, se contrae. La presión dentro de las cámaras va incrementando hasta que supera la presión que pueden soportar las válvulas. Y por el incremento de presión dentro de la cámara, la válvula se abre y la sangre se eyecta. Entonces, si se dan cuenta, son los dos mismos eventos en cada uno de los periodos del ciclo cardíaco. En la diástole hay un periodo de relajación sin cambio de volumen, periodo de relajación isovolumétrica. Luego está el periodo en el que ingresa sangre al corazón, periodo de llenado ventricular rápido. Luego de que el corazón queda lleno, el corazón empieza a contraerse, pero no hay cambio de volumen. Periodo de contracción isovolumétrica. Y cuando la presión dentro de las cámaras supera la presión que pueden soportar las válvulas, se da la eyección de la sangre, que se conoce propiamente como el periodo de eyección. ¿Sí son claros los cuatro periodos? Es muy sencillo. Ahora, digamos que el periodo de eyección hay dos momentos. ¿Sí? Este periodo del ciclo cardíaco hay dos momentos. Cuando la sangre sale del corazón, primero, como hay una presión tan elevada dentro del ventrículo, sale muy rápido, que se llama como periodo, se conoce como periodo de eyección rápido. Entonces, el corazón se está contrayendo, la presión en las cámaras incrementa. Cuando se supera la presión en las válvulas se abren y la sangre sale muy rápido. En ese momento que se abren las válvulas y la sangre sale por presión, el corazón continúa contrayéndose, pero la presión pues empieza a disminuir por lo que se abren las válvulas. Entonces, a medida que la presión va cayendo, la fuerza con la que la sangre sale del corazón también empieza a disminuir. Entonces, inicialmente se da una eyección rápida y luego, que es consecuencia del incremento de la presión, y luego se da una eyección lenta que es consecuencia ya como tal del empuje que le da el músculo cardíaco a la sangre cuando se está contrayendo completamente. Y esos cuatro periodos del ciclo cardíaco se resumen en esta gráfica. Es muy sencillo. La gráfica así es suplico, por favor, es suplico, la entiendan, la comprendan bastante, porque seguramente aparecerá en eso. Esto lo que hace no es más que graficar los cuatro periodos que acabamos de ver. Miren, se las explico. Bueno, revisen la diagrama. Eso es una gráfica de presión por volumen. Eso no es más que una gráfica de presión, no de presión, de presión. En donde esto es la presión dentro de las cámaras cardíacas y este es el volumen ¿de qué? De sangre que hay dentro de las cámaras cardíacas.